Bueno, mis estimados, entonces muy buenas noches. Hemos iniciado ya el proceso de grabación, ya nos hemos saludado con algunos de ustedes previamente, solicitando las autorizaciones del caso para la grabación para fines evidentemente académicos. Tenemos algunas solicitudes justificadas o con soporte de no poder conectarse, pero pues obviamente los compañeros podrán mirar la grabación una vez esté disponible. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les fue en las pruebas? Cuéntenoslo todo antes de iniciar. ¿Cómo nos fue? ¿Duras, fáciles, difíciles, complejas? Profe, Pues pues bien, a mí, profe, la verdad, la lectura. no me pareció tan fácil. Pareció algo tedioso porque era mucha lectura, muchas fórmulas. Sí, claro, hasta Va. en inglés. La parte de inglés es un tanto compleja, en efecto. O sea que fue más orientada a competencias básicas y comprensión lectora y racionamiento. Sí, pero digamos de inglés era más texto, eran textos largos, o sea, tocaba era acomodar palabras. A mí me Claro. pareció como, Ah, bien, bien. Y sí gestionaron más que todo los certificados de presentación de las pruebas. Eso es importante. sí señora, a mí me lo entregó. A mí también, profe. Vale, Sí, profe, perfecto. no lo dieron físico. Bien, hay varias recomendaciones de una vez, por eso quise iniciar por ese tema. Hay que hacer el escáner de ese documento y tenerlo listo. Esperemos que en el encuentro que tenemos el 2 de junio, a ver, déjenme ver, yo les confirmo, el miércoles 4 de junio, ¿de acuerdo? Que en teoría sería el último encuentro de la etapa lectiva. Vamos a dejar habilitando las carpetas de la etapa productiva para todos y cada uno de ustedes. Vamos a subir la información también, los documentos. Y dentro de esa misma carpeta vamos a subir de una vez ese certificado de presentación de pruebas, los que ya las presentaron. Porque no se olviden que ese es el requisito de certificación. ¿Por qué vamos a tomar esa iniciativa o esa situación? Porque en el mejor de los escenarios, los que tienen vínculo laboral, muy seguramente en 3 meses ya estén listos para empezar el trámite de certificación. Pero en 3 meses cualquier cosa puede pasar con ese documento físico, ¿de acuerdo? Y como ustedes han podido observar en la plataforma de quien aplica las pruebas, siempre ha habido algunas dificultades, entonces no siempre va a estar disponible la posibilidad de descargar ese documento. Ya a futuro, pues obviamente ustedes podrán descargar los resultados de las pruebas, que también puede servir, pero el requisito para certificación es la certificación de que ustedes acudieron y presentaron las pruebas de manera satisfactoria o de manera adecuada. Entonces vamos a hacer ese ejercicio de una vez para que ustedes vayan haciendo ese escáner de ese documento y dentro de la carpeta de etapa productiva lo vamos a dejar montado. Entonces prácticamente nos vamos adelantando un pasito a ese tema. Y como les digo, en el mejor de los escenarios, porque por ejemplo, si alguien se demora un poco, se demora un tanto en el proceso de su etapa productiva o no la logra terminar o pide un aplazamiento o un mutuo acuerdo, podría extenderse o simplemente personas que no pueden hacer la etapa productiva ahora la harán después, tienen hasta año y medio para iniciarla. En ese año y medio cualquier cosa puede suceder con ese soporte. Entonces lo vamos a escanear para que esté disponible, ¿de acuerdo a todos? Tengo dos manitos levantadas. La primera dice asistente materia prima, pero desconozco de qué S- trata para que Eh, por favor se identifique. profe, qué pena hablar con David. ¿Sí me escucha? Sí, señor, lo escuchamos fuerte y claro. David Urquijo, lo que pasa es que estoy aquí en el trabajo, entonces me prestaron un computador porque pues el celular se me quedó en la casa, entonces no pude ingresar por mi Ah, cuenta. ok, Eso perfecto. ok. Y el segundo, profe, o sea, ese certificado que nos dieron allá, toca escanearlo y tenerlo junto con las otras cosas para tan pronto habilite la carpeta subirlo. Sí, señor, es correcto. Ah, ok, profe. Muchísimas gracias. Bueno, señor. Alfonso, siga, por favor. Profe, es que yo todavía tengo la inquietud. A mí me hace falta la copia del contrato. Usted dijo la vez pasada que eso lo solicitaban después, que no había Sí, problema. señor. No, no hay ningún problema. En el caso de ser necesario y solamente si el certificado no es suficiente,
por efectos de control o de verificación, se podría solicitar la vinculación laboral o el contrato de vínculo. De lo contrario, con la certificación es suficiente. Lo que se hace generalmente después del primer seguimiento es entrar de manera aleatoria a hacer una verificación. Como ustedes comprenderán, pues son muchos los aprendices que tiene la institución a nivel nacional. Entonces se hacen unos muestreos para corroborar de que en efecto las etapas productivas se están haciendo en las empresas que el aprendiz justifica, certifica o con los documentos que él coloca. Entonces, en casos de muestreo o en casos aleatorios se hace esa solicitud de esos documentos, pero no pasa en todos los casos. Acá el asunto es que como en este programa estamos ya muy poquitos, estamos 17, de los 17 a la fecha más o menos 12 son por vínculo laboral, entonces muy seguramente se les solicite a la gran mayoría o a algunos de ustedes, pero eso en su momento se concerta incluso directamente con ustedes, se les informa que se va a requerir este o este documento para tal fecha, entonces eso se puede trabajar sin ninguna particularidad, sobre eso no se preocupe. Gracias, profe. Es el Vale, único de acuerdo. documento que me hace falta. Sí, señor, perfecto. Lo otro, de una vez aprovechamos este espacio de la grabación, vamos a iniciar con el proceso. Recordarles los dos favores de siempre, quien desee intervenir, por favor abre el micrófono y lo hace de manera directa para que podamos trabajar de manera interactiva. Dos, las personas que vayan solicitando el ingreso para que por favor nos colaboren con ello. Y mientras tanto vamos a dar inicio a la sesión de hoy con la acostumbrada agenda. Entonces, para hoy vamos a continuar con todo este tema de instrumentos de verificación y acreditación, más que todo lo que tiene que ver con monitoreo, seguimiento o aplicación de controles, acciones de mejora, auditoría, indicadores de gestión, que fue la última parte que hemos iniciado ya dentro de esta guía de aprendizaje número 8. Y obviamente para hoy nos reúne prácticamente nuestro penúltimo encuentro sincrónico, tal vez, de la etapa lectiva de esta fase 4 de evaluación del proyecto formativo Simulación de escenarios para la gestión integral del transporte. A ese respecto, continuamos con la última actividad de aprendizaje que hablaba sobre definir las técnicas de verificación y los planes de operación del transporte según las políticas de cada empresa u organización. Y lo que nos corresponde hoy es hacer un recorderis, un refuerzo o el trabajo de crear un instrumento de verificación, llámese lista de chequeo, checklist o llámese documento de control, que cada uno de ustedes podrá definir o diseñar de acuerdo a los parámetros que están en la guía de aprendizaje y que también explicaremos en esa sesión. Entonces, para hoy, 21 de mayo de 2025, la agenda es la acostumbrada. En principio, un saludo de bienvenida que lo estamos haciendo. Una introducción que le hemos hecho preguntándoles cómo se sintieron y cómo les pareció el tema de la aplicación de pruebas TIT que se hicieron el domingo inmediatamente anterior por parte del IFEX. Hablaremos un poquitico de la información general que tenemos para darles. Finalizaremos el tema de competencias técnicas prácticamente en 8 días. Después de eso haremos la fundamentación ya de la evidencia que nos corresponde hoy, que es una evidencia relativamente sencilla, corta, que aspiramos que podamos acompañar con suficiencia hoy para que ustedes la puedan montar. Haremos una valoración de los aprendizajes precisamente con la evaluación de la evidencia que ustedes aporten. Estaremos en el tema de actualización de información de aplicativos. Hay unos datos importantes que debemos ir puliendo y haremos unas conclusiones y un cierre. Antes de iniciar con la información general, estamos llegando pues a una importante meta dentro de este maravilloso camino del aprendizaje y de la formación profesional y más que todo la sostenibilidad en el carácter empresarial, de empleabilidad y de crecimiento personal de ustedes. Entonces hoy estos mensajes nos deben llegar bastante bien porque ustedes han logrado ya materializar prácticamente un camino importante. Estamos a 2 evidencias en la parte técnica de culminar este tiempo que ha sido interesante, realmente de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, de mucho trasnocho, pero sin lugar a dudas que les va a aportar y les va a apoyar Dios mediante en su quehacer laboral. En ese orden de ideas, es realmente importante materializar ya
lo que venimos haciendo. Entonces, la perseverancia nos permite lograr lo que en un principio parecía imposible. Y recordaba yo en estos días, aquel 11 de septiembre y 12 de septiembre del 2013, cuando hacíamos nuestros primeros encuentros, 44 personas conectadas, con las incertidumbres del caso, muchos con muchas más expectativas, otros tantos muy expectantes, otros tantos quizá aún con incredulidades. Y hoy 17 importantes guerreros ya están a un paso de terminar. Entonces, en efecto, ustedes a través de su dedicación y la perseverancia están logrando lo que parecía imposible hace exactamente 21 meses aproximadamente. Y eso nos lleva a concluir de que el éxito no es solamente una meta, sino un viaje. Y para este caso el estudio será y siempre debe ser el camino hacia ese éxito. Y ustedes sí que han sido muy buenos aprendices, muy buenos estudiantes. Entonces eso nos llena de gratitud, de orgullo, de la tranquilidad del deber cumplido, pero sobre todo del reconocimiento a esta labor que cada uno de ustedes ha venido desempeñando. Y por supuesto, a nosotros nos genera una experiencia de altísimo valor muy importante en nuestra hoja de vida, de haber podido liderar este proceso con 44 personas en inicio, posteriormente 26, posteriormente 22, luego 18 y ahora 17 que estamos ya cruzando la línea de meta. Pero como ustedes conocen, esto hay que darle hasta lo último, como los atletas, como los ciclistas, como en cualquier actividad y cualquier deporte, para hacer un símil, es hasta lo último. Esto termina cuando termina y todavía estamos ya tocando la línea de meta, pero no podemos confiarnos ni mucho menos. Volviendo al punto 1 de la información general, quiero comentarles lo siguiente. Tenemos algunos compañeros que están pendientes de algunas evidencias. Ya hemos hecho los ejercicios y las gestiones también con algunos de los instructores para que nos ayuden con la valoración. Otros compañeros se nos confiaron en las últimas evidencias, están pendientes. Me he comunicado de manera privada con cada uno de ellos, pero es bueno que conste también nuevamente en esta grabación, puesto que los tiempos están precisos. No se olviden que estamos en un proceso de verificación, revisión y auditoría, la cual se hace hasta el 31 de mayo, es decir, en 10 días. Por lo tanto, la totalidad de las evidencias, excepto la última que tiene fecha de vencimiento del 4, deben estar publicadas hasta el día 30 de mayo en plataforma, con el objeto de que el día 31 nosotros estemos evaluando, emitiendo juicios de evaluación y quede todo al día. Entonces, ya me he comunicado con todos y valga la oportunidad para insistirles a todos. La fecha máxima de publicación de las evidencias, excepto la última que, insisto, vence 4 y la cual fundamentaremos dentro de 8 días, debe hacerse el día 30 de mayo a más tardar. Incluye competencias básicas, transversales y, por supuesto, técnicas. Ya los compañeros que tienen algunas dificultades ya están en contacto con los instructores, pues dependemos de que ellos deseen y puedan apoyarles y colaborarles. Y con una eventualidad de la instructora de matemáticas, porque hay un par de compañeros que tienen dificultades ahí, está en proceso de dejar la institución por una oportunidad laboral mejor que se le presenta. Entonces, Berta Mireya ya no nos va a acompañar a partir del 30 de mayo casualmente. Por lo tanto, ella el 30 ya no tiene roles, no tendrá roles y no habría absolutamente nada que hacer porque la responsabilidad de la entrega de evidencias es de cada aprendiz. Y como ustedes recordarán, pues son actividades que se hicieron hace más de un año. Lo que pasa es que afortunadamente para los compañeros les alcanza a cobijar el principio de favorabilidad del reglamento anterior. Entonces, digamos que de alguna manera se puede solicitar ese favor, pero no tendríamos más opciones. Es decir, si la instructora no le responde hasta el día 25, que estamos a 4 días, prácticamente no habría absolutamente nada que hacer. Y como ustedes conocen desde el principio, por un resultado de aprendizaje, incluso así sea el último, se cancelaría la matrícula. Entonces ya los compañeros están al tanto. Dejamos esa información nuevamente en este video para conocimiento de todos porque es fundamental pues que lo podamos hacer. Otros compañeros han estado como muy pendientes, dice, mire, ya les escribí, ya les llamé, no me responden, todo le digo, pero es que es apenas entendible y lógico, porque ellos tienen sus actividades, su carga académica, ya los reportes que debieron hacer a esta fecha los hicieron, los tiempos se cumplieron y pues
digamos que ha sido suficiente el tiempo que se ha tenido para ponerse al día o para cumplir con las evidencias. Sin embargo, pues hay que seguir insistiendo en el mejor de los términos, pero institucionalmente y a nivel personal los instructores, pues si tienen la buena voluntad o si tienen la disposición, la disponibilidad de tiempo de apoyarnos, lo harán. De lo contrario, también están en todo su derecho, puesto que ellos han cumplido en principio con el deber ser. Y como vuelvo y repito, por fortuna para ustedes o para los compañeros que tienen esa dificultad, pues el principio del reglamento anterior con el que ustedes comenzaron les asiste, porque con el nuevo reglamento no habría absolutamente nada que hacer, ¿no? Simplemente no se asiste a 3 encuentros o no se entrega evidencias o se accede a plataforma por más de 20 días y automáticamente se genera la deserción con las implicaciones que ello trae. Entonces, créame que estamos tratando de apoyar, de ayudar. De hecho, esta tarde-noche salía de una situación médica y pude entrevistarme con Cristina Pérez para que nos ayude con la evaluación de unas evidencias. Entonces, ya hablé con ella y pues ya los 2 compañeros que tienen esa dificultad les corresponde mañana mismo enviar esas evidencias por correo para que ya nos apoye con esa valoración. Pero pues realmente hemos hecho lo que está a nuestro alcance y a manera de solicitar el apoyo a los compañeros, el favor. Puesto que, como ustedes me comprenderán, pues no se puede endilgar esa responsabilidad al SENA o a nosotros como instructores o funcionarios, puesto que cada uno de nosotros ha hecho lo que corresponde en los tiempos que estaban previstos. Entonces, sí me parece muy importante dejar esa precisión y esa claridad, puesto que es normal para nosotros que al finalizar los procesos o cuando ya estamos cerrando, pasen este tipo de situaciones. Mire, es que me falta esto, tengo esto pendiente, en fin. Y eso sí que nos resulta un tanto desgastante, pero digamos que entre comillas nos hemos acostumbrado que a última hora siempre se presentan esas dificultades. Vuelvo e insisto, desafortunadamente o afortunadamente, no sé, a 30 o 31 tenemos proceso de verificación y dentro de ese marco, quien no esté al día, no seremos ni siquiera nosotros, sino la revisión que se está haciendo, la que defina que no hay cumplimiento y se aplicará la reglamentación tal y como debe aplicarse. Es nuestro deber pues advertirlo, lo hemos venido manifestando, advirtiendo, pero realmente pues no tendríamos opciones adicionales para que los compañeros se pongan al día. Eh, por favor, tengan muy en cuenta en estas últimas evidencias que no se vayan a quedar en estado borrador, se están quedando en estado borrador algunas, otras no cargan los adjuntos. En principio se debe a algunos temas de conectividad, la conectividad en el país está como un poco complicada. Segundo, se debe a temas propios de la plataforma, tiene un tráfico muy alto de datos, entonces hay horas en las que tiende a generar algún bloqueo, se queda. Entonces cada uno de ustedes tiene que asegurarse que la evidencia realmente cargue, de que quede en estado borrador, de que los adjuntos se hayan cargado, de que se hagan los tiempos previstos, para que no vayamos a tener dificultad alguna ya en este cierre del proceso. Prácticamente estamos a 2 semanas de cerrar, vuelvo, insisto, hasta el 30 debe estar absolutamente todo cargado. Voy a ver qué estrategia trabajamos para de hoy en 8 días, con el objeto de que esa evidencia, de ser posible, la hagamos en el encuentro del 28, perdónenme la vida, y que quede de una vez montada el 28. 29 y 30 evaluamos, valoro, el 30 subo juicios a Cena Sofía Plus y el 30 estamos listos todos, prácticamente ya eh, con el cumplimiento del deber. Eso es lo que está previsto a manera como de información, entonces, pues, más que todo, o más que pedirles el favor, darles una voz de aliento, de ánimo, ya estamos a unos par de pasos muy, muy, muy pequeños, pero como ustedes me entenderán, realmente estamos a la voluntad también de las personas que nos puedan apoyar, con las personas que están de pronto pendientes de evidencias o tardías para que se pueda resolver. Sin embargo, si alguno de ellos dijese, no, yo ya cumplí mis tiempos, no lo voy a evaluar, está en todo su derecho y no hay absolutamente nada que hacer a ese respecto. En eso vamos a ser claros y precisos. Eh, Antes de darle la mano a David, les comento, estuve en comunicación también el día de ayer y estoy revisando aquí eh, con Carlos Rosero, que
pues nos estaba apoyando o nos está apoyando muy fuertemente con la competencia de física y ciencias naturales. Entonces, me decía que ya finalizaron los procesos de formación. Precisamente ayer estuve en contacto con él, pero me dice que hay algunos que subieron evidencias y ya hay personas que faltan. Entonces, él me dice que según estos avances, estará pendiente para que puedan subir las evidencias en lo que resta de esta semana. Y aplica el mismo principio, ¿no? A corte de 30 debe estar evaluado absolutamente todo. En este caso son 4 resultados de aprendizaje y las evidencias que hayan concertado con Carlos. Entonces, sí hay que darle prioridad y sugiero yo que esa emisión de esas evidencias se haga entre mañana y viernes mediodía, con el objeto de que en el fin de semana el instructor pueda hacer la evaluación de los que están pendientes, y el próximo miércoles que tenemos encuentro, pues podamos hacer una revisión detallada de emisión de juicios de evaluación. Él se comunicaba conmigo, me informaba el asunto, no están subidos los juicios todavía en Sena Sofía Plus, como ustedes entenderán, pues resulta complejo hacerlo uno por uno. Generalmente nosotros esperamos a que la mayoría haya entregado evidencias y hacemos el cargue, pero hay que hacerlo de manera urgente ya que los tiempos se han cumplido. De hecho, me llama mucho la atención y me preocupa un poco de algunas personas que no han subido ninguna de las evidencias de ciencias naturales física, puesto que pues venimos casi un mes y medio ya en compañía de Carlos. La información está en la plataforma, el material de apoyo está en la plataforma, las guías de aprendizaje están en plataforma, y pues no deben como dejar de lado eso y los tiempos, ir subiendo las evidencias de manera semanal. Entonces, Carlos pues está muy presto a apoyar, a colaborar, pero sí hacerles caer en cuenta, y me comprometía yo con él ayer de que hoy iba a ser el llamado de atención respectivo para que se suban esas evidencias en lo que resta de la semana. Eso en cuanto a esa información que me parece fundamental y que no podía dejar de lado. Ahora sí les damos la palabra. Tenía levantada la mano por ahí en principio David, luego vamos con Alfonso David. Siga David, por favor. Sí, profe, es que ¿se acuerda el formatico de Excel que usted nos había dicho de que íbamos a esperar a ver si iba a cambiar o iba a ser el mismo? Sí, señor. ¿Ese al fin se va a diligenciar o? Hasta la fecha sigue siendo el mismo. Estamos convocados a nivel nacional a unas mesas de trabajo para la revisión de esos formatos, tanto ese como el de seguimiento de etapa productiva. Se nos ha informado extraoficialmente que esos encuentros o esas mesas técnicas serán en la siguiente semana y se extenderán hasta aproximadamente el 10 de junio. Pues de presentarse algún cambio, muy seguramente se presenta en junio, por lo tanto, vamos a dejar en firme los que tenemos. Ah, ok, profe. Y otra pregunta, ese portafolio, como yo le comentaba, pues yo solamente lo tengo desde que arrancó Sayuna porque pues el resto de información se me borró. Eh, Al fin, profe, si me eligen a mí ahí, ¿podría aplicar algo? Muy probablemente sí. La justificación es la que usted acaba de dar. Tenemos todo lo que estaba desde Sayuna, porque lo demás debió ser copias de seguridad, y esa información pues la mostraremos en ese caso los instructores. Confiando en que los instructores tengamos esa información. Insisto, en la parte técnica tengo toda la información, no habría dificultad. Pero lo que pasa es que a nivel de revisión se hace revisión de portafolio de evidencias del aprendiz y de portafolio de evidencias del instructor. Si bien es cierto, tienen la misma información o muy similar, eh, eso siempre se verifica o se evalúa desde cada usuario o desde cada rol. Las razones pues caen de su peso, ¿no? Muy seguramente alguien como instructor podría presentar portafolios incluso de los aprendices y podría acomodar todo. Entonces, de lo que se trata ese tipo de verificaciones es de corroborar o confirmar que la información que reposa en la plataforma es tanto la que el instructor solicitó y gestionó, como también es una información que fue aportada por los aprendices. Les comento a ese respecto, los procesos de visita de pares y todo lo demás está en curso a nivel de país, y en efecto están aceptando que se haga una presentación preliminar de algunas muestras. Entonces yo creo que no vayamos a tener dificultades con ello. Tal y como lo habíamos advertido hace 2 sesiones, vamos a dejar en firme los 4 portafolios de los que ya habíamos hablado, y esos serán los que se permitan a la coordinación académica y que ellos nos definan qué hacer.
Para tranquilidad de todos, de requerirse alguna situación diferente, nos deben informar por lo menos con 3 días hábiles de anticipación, entonces tendríamos como esos 3 días para alistar o replantear o buscar o consolidar la información que se nos pida. Eso pues en el marco de todo lo que tiene que ver con procesos de verificación y control. Pero mientras tanto, vamos a trabajar con los 4 portafolios que habíamos ya anotado hace 2 encuentros, hace 15 días exactamente, y esa solicitud formal de esos portafolios se va a hacer el día viernes. Entonces, yo les haré llegar un correíto, o si nos autorizan medios adicionales de comunicación, lo haré a través del grupo para dejar la constancia, donde solicitaremos los portafolios ya tal y como lo hemos conversado, ¿de acuerdo? Pero vayan preparando todo porque sin lugar a dudas se solicitan el viernes y deberán entregarse hasta el día miércoles, contando los 3 días hábiles pues, que se tiene para tal fin. Pero es un hecho y en efecto debe hacerse el proceso de control y de verificación. Ok, profe, muchísimas gracias. Vale, perfecto. Entonces, aprovechando, no se olviden, José, Jessica, Angie, y me falta uno de los compañeros, tal vez Junior, listicos esos portafolios ya, para lo propio, para Profe, lo que corresponde, mujer. disculpa. ¿Te acuerdas que yo te dije que yo lo tenía, pero que estábamos pendientes del formato del Excel? Sí, les cuento un cuento a ese respecto y menos mal me haces acuerdo. Eh, hubo una sugerencia o una observación a ese respecto. Y algunos de los otros centros de formación del país nos dicen que muy seguramente va a ser un error si se presentan 3, 4, 5 los portafolios que sean exactamente idénticos, puesto que de alguna manera cada persona tiene una forma diferente de organizar. Esa es la razón por la que he decidido también no compartir ese score de las evidencias en orden, puesto que podríamos caer en ese detalle y eso abriría posibilidades para que se genere alguna suspicacia o se quiera corroborar alguna información, pensando muy seguramente de que se preparó, se alistó todo de manera quizá eh, premeditada, por llamarlo de alguna manera. Entonces, no lo vamos a hacer así. Lo vamos a hacer como lo tenga cada uno de ustedes, como lo haya entendido. Lo peor que puede pasar es que nos digan, mire, falta esta evidencia de tal competencia, pero en todos los escenarios nos van a tener que informar y nos van a tener que decir, falta esta evidencia, ¿por qué no está? Y tendremos la opción de decir, mire, sí está, lo que pasa es que no se incluyó por tal cosa, pero está en el portafolio del instructor, o simplemente la tengo, lo que pasa es que no sabía dónde ubicarla y la dejé por fuera. Pero cada uno va a organizar tal y como, como tiene a bien. Lo realmente importante es que tengan claro cada uno de ustedes que tenemos un proyecto formativo, que trabajamos por competencias laborales, que tenemos un proyecto que se llama simulación de escenarios de transporte y que ese proyecto se desarrolló en 4 fases, que tuvimos una fase inicial que fue de inducción en la plataforma anterior, eso hay que dejarlo muy claro, y en esa inducción se hicieron algunas evidencias precisamente de apropiación del quehacer SENA. Y básicamente esas evidencias de inducción se resumían en 4 o 5 grandes aspectos. El primero, todo el tema de los símbolos, signos, himno, valores, misión, visión del SENA. El segundo, el tema de estructura con el organigrama desde el nivel central o nacional hasta el centro de formación y la regional. El tercero, todo lo de modalidades de etapa productiva y alternativas para la etapa productiva. Y el cuarto, que en su momento fue el tema de reglamento de aprendices, específicamente en ese entonces con el reglamento anterior, Acuerdo 007 del 2012, que fue lo referente a derechos, deberes y prohibiciones del aprendiz. Eso fueron las evidencias. Las otras dos fueron 2 foros temáticos, ustedes recordarán. El primero que era un foro de presentación donde cada uno de ustedes se presentaba y respondía a qué expectativas traía del curso. Y el segundo foro temático que fue donde ustedes hacían la participación sobre un tema específico de reglamento y también le respondían a algunos de los compañeros las apreciaciones que ellos hacían. Esas fueron prácticamente las evidencias. De ahí ya las 4 fases, fase 1, 2, 3 y 4, o con nombre, fase 1 análisis, fase 2 planeación, fase 3 ejecución y fase 4 evaluación.
Recordarles la fase de inducción y fase 1, parte de la fase 2 se hizo en Blackboard o en la anterior plataforma, y ya media fase 2, fase 3 y fase 4 se hizo en Sayuna, ¿de acuerdo? Básicamente eso es lo que hay que responder en el caso de que algo les pregunten, pero no creo que lleguen al detalle tampoco de decir, bueno, eran 127 evidencias, ¿por qué tiene 126? No creo que pase. Lo que sí va a pasar es, le van a preguntar cuántas competencias tiene el programa, entonces eso sí hay que tenerlo muy claro, en la estructura curricular lo repasan, sumadas pues competencias técnicas, básicas y transversales, que en total son 21. Muy seguramente les preguntarán cuántos resultados de aprendizaje son 92, incluido uno de inducción y uno de etapa productiva. Por lo tanto, ahora que ustedes terminen, deben tener aprobados 91 resultados, solamente pendiente el de la etapa productiva, que es el 92. Eso es lo que básicamente tienen que conocer, responder o repasar. ¿Estamos claros hasta ahí, porfa? Entonces, cada uno prepare su portafolio tal y como lo haya entendido, tal y como lo tenga. No importa si una evidencia de la fase 2 no está en la fase 2, sino en la fase 3, realmente no tendría mayor incidencia, lo importante es que esté. Y tengan en cuenta también de que tuvimos una dificultad muy fuerte en 2024 por el tema de contratación de instructores de bilingüismo, ustedes recordarán. Eso hizo de que los cronogramas del programa se modifiquen un poco y lo que tenía que verse en inglés en las guías de aprendizaje 3, 4, 5 y 6 no se pudo ver en esos tiempos y tuvimos que extender incluso hasta recién que ustedes estaban terminando el tema de bilingüismo, pero eso ya es un tema eminentemente administrativo del centro de formación porque no se pudo contar con los profesionales de bilingüismo por renuncia en principio de la instructora que nos acompañaba y después porque no se pudo ejecutar los contratos por no cumplimiento o no existencia de candidatos que cumplan el perfil para instructores, ¿de acuerdo? Hasta que, pues, por fortuna se pudo resolver a mediados del año anterior. Eso es básicamente como la información. ¿Estamos claros, porfa, a ese respecto? Profe, yo tengo preguntas, ¿nos das el paso? Qué pena. Siga, porfa. Que siga David, que hace rato tiene la mano y después sigo yo. Como usted, no hay problema. Siga, Alfonso David, entonces. Profe, en cuestión de la ciencia de las cosas, por ejemplo, en mi caso, yo monté todas las evidencias que el profesor solicitó, pero no he tenido ninguna respuesta en el sentido de saber si están bien o están mal para poder hacer las correcciones. Entonces, en ese caso, ¿qué saldría? Porque el tiempo ha avanzado y usted dice que tenemos que estar al día hasta el 30 de mayo. Sí, señor. Yo me comunico con él entonces el día de mañana, precisamente preguntándole cómo está el tema de retroalimentación o valoración, para tener una respuesta, porque realmente no hemos charlado de ese asunto, ¿de acuerdo? Y obviamente, pues el instructor también conoce los tiempos que tenemos para el proceso, entonces no creo que vaya a haber dificultad. Entiendo, de acuerdo a lo que conversábamos el día de ayer, de que él ya viene avanzando con la revisión de las evidencias de la gente que ya ha montado. Debo suponer entonces que luego va a ser o el cargue de los juicios de evaluación o el cargue de las valoraciones que correspondan. Ok, profe. Entonces quedo Vale. atento. Sí, claro, yo me quedo con esa tarea para mañana tratar de entrevistarme con él y preguntarle cómo va ese proceso de, que se llama de retroalimentación de las evidencias. Gracias, Profe, profe. Listo. profe, ahora sigo Siga, yo. Angie, Es claro que que sí. quiero preguntarte, o sea, no, yo sé que no, o bueno, no sé si soy la única, pero yo estoy colgada en física, apenas subí el video. De ahí el profe dijo que daba la valoración para el tema del laboratorio, del informe de laboratorio, y ahí para allá hacer el resto de evidencia, ¿sí? Entonces, pues a mí tampoco me lo ha evaluado. Y lo otro es de que lo de territorio no se puede dejar así como uno lo tiene, o sea, es necesario, ¿verdad?, hacer como el portafolio de cada evidencia, de cada Mm, etapa, No, no de es cada fase, del todo perdón. necesario. No es del todo necesario. De hecho, si tú lo Ah, tienes no, entonces organizado yo ya lo tengo. cronológicamente, déjalo así.
Déjalo Pues, así porque lo único que nos van a decir es, bueno, ¿y por qué no está organizado por fases? Pues sencillo, porque las fases se modificaron por contratación de instructores, porque inició un poco después la formación en 24, inició un poco después en 25. O sea, eso es realmente ujú, justificable, no habría dificultad. pues es que O en adicional, dime, ajá, cuéntame. adicional, pues eso yo no lo guardé, pues digamos como últimamente estaba guardando que era con el código de la evidencia, sino pues como me salía el nombre, pues lo guardaba, o sea, no sé, se me ocurría X, Y y yo le ponía eso. Ese es Claro, y el, se te pudo haber organizado alfabéticamente incluso. ¿será? No, Pues yo no, ya lo tengo, no en creo. sí, está cipiado. ¿Te lo pueden ver así? Sí, no hay problema, no Ah, hay ningún bueno, problema. yo toda Como te digo, preocupada. Muchas no, gracias. nos han advertido que lo más contraproducente sería que todo aparezca uniformado porque perdería la esencia de lo que se busca, ¿no? Y es corroborar de que en efecto cada uno de ustedes entregó las evidencias. Ay, Entonces, profe, entre no, comillas, muchas digamos que si gracias. todos tenemos la misma organización, aparecería como que todo fue fabricado y esa no es la idea. O sea, es que Sí, cada uno claro. presente lo que tiene. Ah, no. Sí, yo te voy a enviar entonces eso así. Perfecto. Vale, Es al súper. correo, ¿cierto? Sí, O al hay correo. también carpeta en Sena Sofía. No, Ah, al correo, aunque hay que mirar el tema digo, de en extensión. Sayuna. Ajá. Si tenemos extensión, perdón, la otra persona que tenía portafolio es Steven, ahorita me acuerdo. En el caso de que sea muy pesado, porque puede ser muy pesado la carpeta, Ujú, sí sí. crearíamos un compartido. Entonces, traten de hacer la prueba de envío a correo. Si No, yo creo que por definitivamente no sale correo a sí se correo, puede. me informan y creamos un espacio directamente en Office 365 para migrar las carpetas de los 4 o 5 Te lo portafolios, puedo ¿de enviar desde mi acuerdo? personal, ¿cierto? Eh, O debe ser yo desde Sofía No, Sofía. debería ser desde el Sena Sofía. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que hay varios compañeros que tienen restricciones con ese correo. Entonces ahí sí nos toca también por personal. No, no creo que haya dificultad. Ah, bueno. No creo. Listo, ya está hecho. Gracias, profe, ya te lo envío. Vale, perfecto. Sí, igual como te digo, si no el viernes vamos a hacer la solicitud formal y en respuesta a la solicitud lo envían. Ok, entonces espero tu correo. Vale, perfecto. Bien, veamos quién sigue por aquí en orden, en orden, en orden. Steven, siga, por favor. Profe, buenas noches. ¿Cómo Buenas va? noches. Bien, bien, sí, señor. Profe, Muchas gracias. qué bueno. Profe, me disculpan de pronto ahí como un poquito mi ignorancia. Yo sé que nos han explicado mucho el tema, sino que tengo dudas sobre el portafolio. Sí, El señor. portafolio es básicamente la carpeta que está dentro de la plataforma, ¿cierto? Donde se encuentran Sí, cargadas señor. las evidencias. Correcto. Eh, ok, profe. Respecto a eso, cuando usted se refiere a que yo tengo la carpeta, quiere decir que yo ya tengo eso como listo, Sí, ese claro, punto. claro, claro, estaría Sí. listo. La dificultad que tenemos con este programa, con esta ficha, es que tuvimos dos plataformas. Entonces, Ensayuna relativamente fácil de las competencias que hemos cursado en Ensayuna y que subimos, porque ahí está la información. Incluso si no la tienen, cada uno de ustedes podría descargar el entregable que envió. El problema es la fase de inducción, fase uno y parte de la fase 2 que se trabajó en Blackboard porque ya no hay esa plataforma. Eso es lo único que nos tiene un poco inquietos. Ah, ok, profe. Era esa como mi duda, saber si estaba pendiente. Y lo otro, lo del formato, o sea que ya no compartiría, para el tema de lo de la etapa productiva, no compartiríamos un formato que usted nos compartió anteriormente, ¿cierto? Uno Excel, sino que sería como básicamente realizar cada uno un formato. No, no, no. El formato sigue en pie, No, tal cual sí. como lo habíamos desarrollado, el Excel de escogencia de la etapa productiva. Lo único que Ah, verificaremos ok. en el 4 es si se mantiene la decisión que fechamos de abril, es decir, por ejemplo, en su caso, si sigue siendo vínculo laboral, entonces ese día, como ya inicia prácticamente el proceso de la etapa práctica, corroborar si eso es así. Si hay algún cambio, se actualiza ese documento, pero es sobre el mismo. De hecho, tenemos un caso con este programa, tenemos una de las compañeras que cambia su opción de etapa productiva en estos días, entonces vamos a esperar más o menos hasta el 4, máximo hasta el 10 que tenemos de fecha de lectiva para hacer la actualización con los datos de la nueva empresa, pero los formatos se mantienen igual.
Y lo que vamos a hacer en el encuentro del 4, que sí les solicito estar muy pendientes porque dos cosas. Ese encuentro muy probablemente no lo grabemos porque vamos a manejar información en formatos con datos tanto de la empresa como de ustedes personales y como ustedes conocen, si hacemos la grabación se puede, podemos perder el video, ¿de acuerdo? Entonces lo vamos a hacer muy seguramente sin grabar, pero vamos a hacer el diligenciamiento o a enseñarles o a explicarles mejor el diligenciamiento de dos formatos importantes. El primero, el de concertación de la etapa productiva, para que ustedes ya lo vayan conversando, trabajando con su conformador o, entre comillas, jefe inmediato. Y el segundo, con base en ese documento, vamos a explicar y a enseñarles cómo debe tramitarse la bitácora que ustedes deben presentar quincenalmente. Entonces, ese encuentro de 4 sí es fundamental que asistamos todos y vuelvo y repito, muy seguramente no vamos a poder grabarlo en razón a que vamos a trabajar datos personales. Por ejemplo, en los dos formatos va el NID de la empresa, el nombre del jefe inmediato, la identificación del coformador, la identificación de la empresa, la identificación de ustedes, direcciones de residencia, y por obvias razones, pues son datos que se catalogan como sensible y que en videos que se cuelgan a las diferentes plataformas no está permitido hacerlo. Las políticas de cuidado y protección de datos lo impiden, por tanto serán encuentros que no vamos a poder grabar, ¿de acuerdo? Entonces, de una vez les dejo la invitación y la alerta para que estemos pendientes y por obvias razones, pues es un encuentro en el que sí o sí debemos estar todos. Ah, listo. Listo, profe. Muchas gracias por la Vale, aclaración. perfecto. Haider, siga, por favor. Profe, buenas noches. Buenas noches. Tengo una inquietud. Cuando hubo el cambio de plataforma, usted nos dijo que descargáramos el paquete de evidencia que habíamos desarrollado ya. Entonces Sí, yo lo señor. descargué, pero las evidencias que yo envié en el pasado LMS, pues me aparecen no me aparecen con el nombre de la evidencia en sí, sino que yo tengo la costumbre de resumir, de resumir el nombre de la evidencia, sino que no pongo el código ni nada, solamente si fue, por ejemplo, un mural informativo, coloco un mural informativo y así me Correcto. aparece. ¿Tengo que actualizar eso con el nombre No, de la evidencia? No. no. Esa es una muy buena apreciación y para todos. No vayan a actualizar los nombres de las evidencias, por favor, porque en el momento en que ustedes actualizan cambia la fecha. Si bien es cierto la fecha de creación se va a mantener, la fecha de última modificación sí se va a cambiar. Si, por ejemplo, se quiere hacer una revisión, aparecerá última modificación y aparecerá la fecha de hoy, por ejemplo. Entonces, no, lo que tengamos descargado lo subimos tal cual para que no vayamos a tener esa dificultad de que presuntamente se hicieron modificaciones a última hora. Porque no se olviden que debe coincidir tanto lo que ustedes enviaron con lo que nosotros evaluamos. Entonces, no puede haber modificaciones en nada. Ah, listo, perfecto, profe. Muchas gracias. Ok, con gusto. Bien, entonces esa partecita de la información, como ustedes pueden ver, era de suma importancia para pues ya este proceso de cierre que estamos desarrollando. Bien, volvemos entonces a nuestra temática. Vamos con la fundamentación de esta evidencia número 2. Aquí nuevamente volverles a reiterar toda esta última guía de aprendizaje o parte final del proceso que arrancábamos por ahí el 26 bueno, realmente el 19 de marzo con el primer entregable que se hizo el 26. Todas estas evidencias, tenemos un par de novedades con algunos de los compañeros que se quedaron en borrador, un par de evidencias, pero ya también nos hemos comunicado con él para lo propio y para que se finalice el envío. Entonces creemos que lo hizo hoy y aspiramos mañana ya a tener resuelto ese pequeño impasse. Y este que ya es el último tramo, las últimas evidencias, eh, eh, con fecha de vencimiento de hoy, el instructivo de técnicas y herramientas de control, que ya habíamos evaluado, valorado bastante hasta ayer a mediodía. Creo que tuve la oportunidad de evaluar las últimas. Entonces mañana haremos lo propio con las que han subido en este transcurso del día. Y hoy trabajaremos el tema de instrumento de verificación, esta evidencia relativamente sencilla en comparación con las otras que hemos desarrollado. De hecho, en la fundamentación que traigo para ustedes,
muy seguramente podrán sacar información suficiente para montar ese instrumento de verificación. Y nos queda ya la última, que haremos la fundamentación el próximo 28 y que se entrega con fecha límite del 4 de junio, que repito, será la última que nos queda pendiente y aspiramos que en el encuentro del 28 la dejemos desarrollando de una vez para que ustedes la monten entre el 28 y el 30 para que quede todo perfectamente al día. Podemos hacer eso puesto que, como ustedes observan, corresponde a la última competencia y corresponde a un solo resultado de aprendizaje, que es el último, y es precisamente la de formulación de planes de mejora. Entonces, el plan de mejora es la última evidencia que materializa o cristaliza todo este proceso de formación. No se olviden, el material de apoyo está dispuesto en la plataforma, en el ítem 5, planes de mejoramiento, donde ustedes encuentran los pormenores de la información. Hay algunos documentos anexos, hay algunas guías que hay que tener presente y que hemos tratado de resumir o vamos resumiendo en los diferentes encuentros y que nos sirven de base para la elaboración de las evidencias. Y para hoy, como lo habíamos anotado anteriormente, pues nos corresponde diligenciar o hacer o construir un instrumento de verificación. De una vez me adelanto. Si alguien de ustedes desea tomar un instrumento que conozca, que haya aplicado, que esté manejando o que haya investigado o consultado, lo puede hacer. Simplemente anotará al pie del documento de dónde fue tomado, la referencia, la parte de cita bibliográfica para evitar temas por presunto plagio y cosas por el estilo o derechos de autor, pero podría utilizar un instrumento que para su gusto considere que cumple las expectativas y los criterios de evaluación que solicita, en este caso la guía de aprendizaje para esta evidencia. En detalle, esta evidencia del instrumento de verificación básicamente lo que busca es fortalecer la construcción de documentos que sirvan para acreditar el cumplimiento de unos ciertos procesos, protocolos, procedimientos, y que generalmente se sustentan con el manejo de indicadores, es decir, nos permiten hacer medición y control. Esto lo hemos venido haciendo desde hace un largo tiempo ya. Ustedes recordarán en evidencias incluso de inicio de 2024, ya empezábamos a hablar de indicadores de gestión, algunos indicadores de gestión logística, luego algunos KPI un poco más avanzados, luego indicadores de servicio, indicadores de servicio al cliente, en fin, una serie de sistemas de medición importantes que nos permiten pues capturar información suficiente para la toma de decisiones y hacer tanto estrategias de monitoreo, control, seguimiento, acciones preventivas, correctivas y de mejora, que es el objetivo de todo este tema. En términos generales, los instrumentos más empleados en transporte y logística y en gestión de calidad para hacer esos monitoreos son dos: las listas de verificación, es decir, unas listas donde se coloca si hay un cumplimiento o no, si se cumplen unos estándares o no, si se cumple un procedimiento o no, y las listas de chequeo, que no es otra cosa que listas por medio de las cuales se hace también esa misma verificación, pero que tiene una formalidad un poco diferente y que nos permite colocar observaciones, nos permite solicitar otro tipo de evidencias, nos permite incluso hacer entrevistas o hacer conversatorios para llegar a una conclusión sobre si se está ejecutando X o Y tarea conforme a un estándar o a un protocolo. Esa es como la gran diferencia. En esta evidencia podemos crear cualquiera de las dos, una lista de verificación o una lista de chequeo. No hay ninguna dificultad. La guía dice que hagamos una lista de chequeo como tal, pero realmente podría tener la misma validez cualquiera de los dos instrumentos que ustedes o que cada uno de ustedes diseñen. ¿Qué nos pide la evidencia? Que la lista de chequeo o lista de verificación sea específicamente para evaluar la gestión de la ruta de una empresa de transporte de carga. Entonces, puede ser una o varias rutas. La lista de chequeo estará como orientada a eso, pero no quiere decir solamente que ustedes vayan a medir como tal la ruta o el trayecto a seguir. No, puede ir incluso desde la misma preparación del vehículo, porque estamos hablando de una empresa de transporte de carga. Y no tendría ningún sentido solamente hacer la valoración o la evaluación de la ruta cuando las condiciones del vehículo no son óptimas para iniciar esa ruta. Entonces, mire que muy seguramente vamos a tener que colocar algunos ítems previos que nos den cuenta de que el proceso de transporte de carga se va a hacer de manera adecuada para que la gestión de la ruta sea apropiada. Y lo propio al final, pues debe tener unos ítems también relacionados con la entrega, con el destino de la mercancía, con el proceso de desarrollo de la ruta como tal. Entonces también puede tener unos ítems
que lleven a completar. No se olviden que el transporte es un eslabón de suma importancia, pero está dentro de una cadena, en este caso de gestión logística, y por lo tanto, al ser un eslabón, pues tiene procesos de entrada y procesos de salida, y a su vez todo esto conforma una sola cadena, que es la famosa cadena logística o de abastecimientos o de suministros. Entonces, sería válido o es muy importante que no se dejen de lado esos aspectos. Tener en cuenta que las listas de verificación o de chequeo no deben ser demasiado extensas, pero tampoco deben ser muy básicas. Deben tener un comportamiento aceptable, medio, que nos permita por lo menos sacar algunas conclusiones importantes de lo que estamos midiendo. Y en este caso nos debe permitir sacar conclusiones importantes o hacer una medición de toda la gestión de la ruta en una empresa de transporte de carga. Entonces, como ustedes pueden observar, si bien es cierto, es una evidencia relativamente sencilla y entendible, pues los ítems de verificación pueden ser considerables o importantes o se pueden tener en cuenta. Sé que me van a preguntar si existe la posibilidad de que lo hagamos en equipo. La respuesta es sí, puede trabajarse en equipo, siempre y cuando ya conocen, se evidencie la participación de los miembros del equipo. Y segundo, pues se suba la evidencia con los datos correspondientes a todos los integrantes del equipo para que no tengamos dificultades. La evidencia nos pide tener en cuenta 3 puntos importantes. Primero, toda la parte de planeación de rutas. Hay que tener en cuenta muy bien todo lo que conlleva o todo lo que se debería verificar para que la planeación de la ruta sea la adecuada. Mire que ahí, incluso a pesar de que vamos a trabajar sobre rutas, en la planificación o planeación debe estar muy claro el alistamiento de vehículos, el alistamiento de recurso humano, el alistamiento de todos los preliminares para iniciar un transporte. Entonces eso debe tenerse en cuenta. 2, debe tenerse en cuenta pues ya como tal la operación, es decir, cómo se hizo el transporte de carga en una ruta X, no vamos a especificar cuál. Y tercero, todo el proceso de evaluación y cumplimiento y servicio al cliente, es decir, la parte final, cuando ya el proceso de ruta o de transporte en ruta se ha complementado y debe finalizarse el proceso. Entonces hay que tener ítems por lo menos de los 3 grandes componentes: planeación, operación y cumplimiento del servicio en cuanto a la gestión de rutas. Eso es lo que nos pide la evidencia. ¿Cómo se entrega? Se entregará una lista de chequeo o una lista de verificación y puede estar en formato de Excel o PDF o incluso un procesador de texto que ustedes deseen manejar para tal. Eso es como muy importante. Y nuevamente insistirles, en el caso de que tomen alguna referencia, debe de quedar claro de dónde tomaron la referencia, cómo se tomó la referencia, hacer los créditos que correspondan, las citas bibliográficas, para no incurrir en posibles temas de plagio, menos pues a estas alturas. Ya como parte de fundamentación, he querido traerles esta diapositiva donde citamos un sinnúmero de listas de chequeo o listas de verificación que se pueden aplicar a una ruta. Tanto en la parte de planificación como operativa, como de finalización o terminación del servicio. Obviamente aquí están en resumen los nombres para tratar de explicarlas de manera adecuada, pero ustedes podrían incluir en su documento, por ejemplo, ítems relacionados con auditoría a proveedores. Y alguno de ustedes nos preguntará o se preguntará ahorita, bueno, ¿cómo así proveedores? ¿Acaso no vamos a hacer la gestión de una ruta? Claro, vamos a hacer la gestión de una ruta. Pero para garantizar que la operación en la ruta sea óptima, yo tengo que saber bien quién es mi proveedor, que la mercancía realmente sea legal, que cumpla con los parámetros, documentos y trámites exigidos. Yo no puedo arriesgarme a gestionar una ruta sin saber qué tipo de mercancía es la que voy a movilizar, por ejemplo. Por lo tanto, el tema de proveedores es fundamental. Vámonos a la parte operativa antes de la gestión de rutas. Y por ejemplo, se podría pensar en aplicar una lista de chequeo a autoelevadores o al tema de proceso de carga y descarga, en este caso de carga o de preparación de pedidos, por supuesto. Yo no me puedo arriesgar a empezar una ruta sin saber en qué condiciones llegó la mercancía, cómo fue cargada al medio de transporte en este caso. Entonces yo podría aplicar eso. Una lista de chequeo a los equipos de transporte, básicamente al vehículo, camión, tractomula o cualquier configuración de medio de transporte que se vaya a utilizar para la movilización. Yo tengo que hacer un checklist de eso. Vámonos un poco más a lo internacional, incluso hablemos de transporte multimodal. Supongamos que vamos a hacer una lista de chequeo para una ruta multimodal o intermodal.
Entonces, necesariamente yo voy a tener que hacer un control sobre embarcaciones marítimas. Y mire que cada uno de los ítems que usted ve en pantalla tiene una justificación y entra o podría ser objeto de tener ítems de validación o de valoración dentro de una lista de chequeo para una ruta específica. Por eso les decía, no vamos a nombrar una ruta específica, vamos a tomar la generalidad, puesto que si hablamos de una ruta específica, incluso nos podrían faltar listas de chequeo para hacer el ejercicio. Y aquí tenemos otros ejemplos que voy a tratar de exponer rápidamente. Si en la ruta vamos a manejar altas temperaturas, cambios de temperatura y son productos perecederos o médicos o medicinales, mire que tenemos que hacer un control sobre equipos de enfriamiento, por ejemplo. Control sobre transporte de carga y necesariamente va a aplicar aquí, puesto que es un proceso específico el que nos pide la guía de aprendizaje para transporte de carga por tierra. No aplicaría el tema de transporte de pasajeros porque no hablamos ni de combinados ni de pasajeros específicamente, pero de alguna manera existe la posibilidad de que se aplique este tipo de documentos. Lista de chequeo para estimativos de tiempos de entrega, por supuesto, hay que cumplir la promesa de servicio, la promesa de valor, los tiempos de entrega, tanto por cuestiones de buen nombre de la empresa como el tema de pólizas y tiempos de cumplimiento. Tema de inspección de vehículos en emergencia, se puede aplicar ítems para ese tema. De hecho, al transportar cualquier mercancía o carga, siempre debe haber un plan de contingencia o la empresa debe tener un plan de contingencia en el caso de que haya emergencias. Inspección de vehículos pesados para transporte de cargas aplica. El tema de inspecciones previas, dependiendo de la naturaleza de la carga o del tipo de producto que vayamos a manejar, pueden aplicar inspecciones previas. Incluso esas inspecciones pueden ser a los equipos que nos van a servir de apoyo para la movilización. Por ejemplo, si vamos a hacer un transporte en contenedores o es una carga extra larga, extra pesada o extradimensionada, hay que hacer algunas inspecciones previas. Listas de chequeo preventivas, más que todo aplican para todo el tema de parque automotor y son de obligatorio cumplimiento, hay que hacerlas. Tema de lista de chequeos de mecanismos de protección contra incendios en toda ruta, en todo procedimiento aplica. Tema de lista de chequeo de supermercados y almacenes, sin duda aplica porque nos pide que hagamos una revisión de la planeación antes de empezar la ruta y muy probablemente las mercancías estén en almacenes o en algunos sitios dispuestos para tal fin y muy probablemente la entrega también se haga en almacenes, centros de distribución o supermercados. Por lo tanto, existe la posibilidad de que se apliquen esas listas de chequeo. Listas de chequeo generales de cómo se hace el transporte, por supuesto, temas de lista de chequeo para verificación de situación o condiciones de vehículo, más el tema de conductores también se puede aplicar, incluso desde la misma documentación, y todo el tema de protocolos y procedimientos para cargas de combustible, que también está muy en auge, para evitar pues, pérdidas, deterioros, daños o siniestros. Entonces, cualquiera de esos componentes que ven en pantalla, excepto para este caso, el tema de transporte de pasajeros, cualquiera de los demás listas o ítems se podría aplicar sin lugar a dudas. ¿Por qué hacemos este resumen? Porque hay que tener en cuenta que los ítems que se vayan a valorar deben ser muy precisos, muy específicos, y lo único que nos pide la evidencia es que clasifiquemos si son parte de la planeación de la ruta, si son parte de la operación de la ruta o si son parte del servicio final o servicio al cliente o de entrega una vez se haya superado la ruta. De resto, ya los ítems ustedes los podrán manejar como quieran. Los ítems en las listas de verificación o de chequeo se pueden plantear o en afirmación para definir si se cumple o no, o estilo pregunta. Cualquiera de las dos opciones es válida. Entonces, por ejemplo, en afirmativo sería, ¿el vehículo hizo el proceso de carga de combustible de acuerdo a los protocolos? Sí o no, sería una pregunta. Y en el caso de afirmación sería, ¿el proceso de carga de combustible se hace en cumplimiento de estándares? Y listo. O se hizo en cumplimiento de estándares y usted marca, sí o no. Entonces, cualquiera de las dos opciones es válida y depende de cómo usted redacte en una lista de chequeo o lista de verificación. No se olvide, la lista de verificaciones simplemente cumple o no cumple, y la lista de chequeo puede tener algunas casillas adicionales de complemento, observaciones, anotaciones, preliminares, parciales, en fin, o escalas de valoración diferentes. Esa es como la única diferencia entre los dos. Y aquí he querido traerles algunos ítems que resultan importantes para algunas partes de procesos y procedimientos que tienen que ver con transporte, ya sea de carga, pasajeros, en cualquier modo y medio.
Entonces vamos a empezar a hacer este recorrido con algunos ejemplos de algunos ítems de chequeo específicamente para documentación. Mire que esto les va a servir. Esto es parte sin duda de la planeación antes de ruta y hay muchos de estos ítems que les pueden servir para el desarrollo de la evidencia. Entonces me voy a permitir leerlos porque están muy precisos, muy cortos y por supuesto es la forma en la que deben aparecer. Vamos entonces con los primeros. ¿Los documentos legales se encuentran vigentes? ¿Sí o no? Listo. ¿El vehículo se encuentra debidamente registrado? ¿Sí o no? Usted si quiere le puede complementar, ¿no? Si va a hacer un transporte, por ejemplo, de alguna mercancía que tenga restricción, pues usted lo puede ampliar. ¿El vehículo se encuentra debidamente registrado con Indumil? Sí, no, punto. Listo. El tercero, ¿se cuenta con un seguro de transporte? Sí, no. Mire que esto es una lista de verificación a todas luces, más que una lista de chequeo, porque es cumple o no cumple, y punto. 4, los conductores tienen la documentación actualizada. 5, se cuenta con tarjeta técnica para las preguntas. Ojo, este tema de tarjetas técnicas es para resolver situaciones de contingencia en algún tipo de transporte. Ese no siempre va a aplicar para todos los casos, pero sí hay que tenerlo en cuenta cuando se haga el transporte de mercancías peligrosas o de alta perecibilidad o sujetos u objetos de control por parte del Estado. Ese es un tema importante que podría resultar por ahí. El otro ítem se cuenta con los permisos de transporte requeridos por la normativa, también depende de la naturaleza y del tipo de mercancía que se vaya a transportar. Este aplica para pasajeros, el que sigue, la documentación para viajar a destinos internacionales está en regla, si no. Se ha verificado los permisos correspondientes para el vehículo, aplica para todo. Se cuenta con certificados de inspección reglamentario, aplica para todo. Los archivos externos de vehículo están al día, entiéndase como hojas de vida de los Profe, vehículos. Siga, por favor. qué pena que le interrumpa. Usted está mostrando en la pantalla porque yo no lo veo. Sí, señor, Por simple- estamos presentando. Sí, yo lo veo. Sí, yo también lo veo. No, yo no lo Entonces, veo. es su conexión, porque ahorita precisamente verifiqué y sí, en efecto estoy mostrando las presentaciones. Igual ahorita les compartimos al grupo. Pero sí es su conexión. Gracias. Tratemos de actualizar o refrescar porque estamos presentando. Listo, retomamos entonces. Entonces mire que aquí les he traído algunos ejemplos de algunos ítems específicamente que pueden ser utilizados para el tema de la planeación en el instrumento que ustedes van a crear. Vamos ya a un tema más propio o que también les va a ser de mucha utilidad y es el chequeo o la verificación en cuanto a equipos de transporte. Como acá vamos a hacer el ejercicio para una ruta, en los preliminares o en la parte de planificación debemos hacer un chequeo de equipos de transporte, específicamente de los vehículos. Entonces, en la primera parte, que es la parte de mi mano izquierda, está todo el tema, más que todo, de la parte mecánica. Y en la parte derecha ya es un tema más que todo que puede aplicarse ya a la gestión de la ruta como tal o a la parte de operación de la ruta, pero también tiene un componente de mecánica básica o de estado de vehículos que hay que considerar. Mire que a diferencia de la diapositiva anterior donde presentábamos los ítems a manera de pregunta o de interrogante, que es válido, en esta parte ya hacemos simplemente listas de verificación en afirmación y ustedes lo pueden mirar. Entonces vamos con la parte izquierda. Verificar el estado de los frenos, ¿se hace o no se hace? Si no. Limpiar los frenos, ¿se hace o no se hace? Comprobar si el frenado de emergencia funciona, ¿se hace o no se hace? Y mire que esto se hace en compañía del operario o del conductor. Comprobar las conexiones eléctricas de freno, chequear la presión de los frenos, chequear el estado general de frenos, verificar el nivel de aceite de freno, verificar los cilindros de freno, limpiar el sistema de frenado, chequear los tambores de freno y neumáticos. Entonces mire que son afirmaciones que deben cumplirse antes de la operación o antes de que la ruta empiece su recorrido, ¿de acuerdo? En este caso para transporte de carga, que es lo que nos pide la evidencia. Vamos a la parte derecha, que ya es tanto antes como durante la gestión de la ruta o la operación en la ruta. Entonces, debe verificarse que los neumáticos estén bien inflados, por supuesto. Cada empresa tiene un protocolo, cada vehículo tiene un protocolo, tiene unos tiempos en los que hay que definir. Mire lo que va a pasar aquí. Estos que estoy nombrando ahorita de la parte derecha, desde verificar los neumáticos que estén bien inflados,
Esto ya no sería una lista de verificación, esto ya sería una lista de chequeo, puesto que existe la posibilidad de crear observaciones o casillas adicionales, ¿de acuerdo? Supongamos, verificar los neumáticos o que los neumáticos estén bien inflados y hacerlo cada 20 kilómetros, por citar un ejemplo. Entonces, mire que en la lista de chequeo, en este caso diremos, sí, se hizo la verificación y se anota una novedad. Se encuentra desgaste excesivo en el neumático del lado derecho por tal causa. Entonces, mire que esa es la gran diferencia entre una lista de verificación y una lista de chequeo. La verificación es taxativa, es explícita, es precisa. La lista de chequeo nos da la opción de tomar nota de algunas consideraciones adicionales. Eso es básicamente lo que quería lograr o a dónde queríamos llegar para que lo podamos diferenciar. El ítem 2, comprobar el uso de neumáticos. El ítem 3, observar el desgaste de los neumáticos. El 4, observar las llantas en busca de roturas. El ítem 5, revisar profundidad de hoyos. Ítem 6, chequear la presión de neumáticos. 7, chequear desgaste irregular. 8, comprobar valores de presión. 9, comprobar estado de tacos de cadena. 10, chequear rotación y alineamiento de neumáticos o alineación de neumáticos. Entonces mire que ya es todo dentro del procedimiento. Antes de hacer la explicación parecía que todo esto era parte de un solo proceso y en efecto lo es. Lo que pasa es que se aplica en diferentes tiempos. La primera parte antes de operación y la segunda parte antes, durante y después de la operación. Esa es la gran diferencia entre los dos cuadritos que vemos en pantalla. Y vamos con ya un ejemplo de chequeo o de control para transporte de carga. Igual, está dividido en dos secciones. Y mire que esto les va a aplicar de manera muy específica o les va a servir de base la evidencia que usted tiene que construir. Entonces vamos con los primeros ítems. ¿Eligió la ruta más corta y apropiada para la carga? Sí o no. Y dependerá de la carga con la que usted vaya a simular el ejercicio o para la cual pensó el instrumento. 2. ¿Se cumplieron los tiempos de entrega requeridos? 3. ¿Se tomaron las precauciones para evitar retrasos? Mire que ese es un ítem de planeación. 4. ¿Se abordaron todas las cuestiones de seguridad asociadas con el transporte de carga? Mire que ese ya es uno de servicio o de finalización de servicio. 5. ¿Se comprobaron los registros de los vehículos? Ese es de planeación. 6. ¿Se revisaron los tiempos de conducción para asegurar la seguridad? Ese es de operación, por ejemplo. Siguiente. ¿Se recibieron todas las mercancías necesarias para el viaje? Ese es antes y durante. Siguiente ítem, se evaluaron los riesgos de desviarse de la ruta prevista, eso es de planificación y también ya de la parte final o de parte de finalización del servicio. Y el último ítem de esta parte, se consideraron todos los costos asociados con el transporte antes de comenzar el viaje. La misma configuración del ítem lo dice, es de planificación, ¿de acuerdo? Si no se contemplaron todos los costos, pues no haga la ruta, sencillo. Vamos con los de la parte derecha, que ya es el procedimiento de carga y descargue, por lo tanto aplica tanto en planeación como en finalización del servicio. Se recibió el inventario correcto de carga antes de cargar el vehículo, valga la redundancia, pero debe redactarse así, sí o no. Se inspeccionó y se verificó el embalaje para asegurar la entrega segura, sí o no. Se completaron todos los documentos adecuados para transportar la carga, sí o no. Se verificó que los terceros relacionados con la entrega cumplan con los estándares de calidad, mucho cuidado en ese ítem. No se olviden que somos parte o eslabón de una cadena y por lo tanto debemos generar confiabilidad, pero trabajar también con confiabilidad. Por lo tanto, nuestros proveedores deben estar acreditados o tener las acreditaciones mínimas que nuestra empresa requiere y nosotros también debemos cumplir o estar acreditados con lo que nuestro cliente o nuestro siguiente eslabón espera de nosotros. Eso es fundamental. Siguiente ítem, se supervisó la carga para asegurar que se realizara de forma segura y de manera eficiente. Mire que ahí está el famoso control de equipos o control de otros elementos para el carga y descarga, eso es fundamental. Siguiente ítem, se confirmaron los procedimientos de seguridad, eso aplica para todo el proceso, antes, durante y después. Siguiente, se realizó una evaluación de los riesgos asociados con la descarga, ojo con eso, a veces a lo último pasan cosas que pudieron preverse y que no deben pasar, ¿no? O sea, ya el mismo desgaste, el mismo cansancio, el mismo afán por cumplir, hace que al momento final de la descarga se genere algún contratiempo, algún inconveniente y eso debe preverse y evitarse. Y el último, ¿se documentaron correctamente y se mantuvo un registro de inventario antes de comenzar la descarga? Por supuesto, eso es una parte fundamental porque hay que asegurar que lo que se transportó fue lo que se recibió y será lo que se va a entregar. Ese es el principio básico de la adecuada gestión del transporte, gestión logística.
Quise traer aquí un ejemplo para control de transporte de pasajeros, para no descuidar esta parte importante también. Y si bien es cierto, no es parte como tal de la evidencia que van a construir o que estamos construyendo, sí hay algunos ítems que podrían servir, ¿de acuerdo? Que podrían ser aplicados. Mire, por ejemplo, el primero de la izquierda, en cuanto a condiciones técnicas de los vehículos. Los vehículos cumplen con los estándares requeridos por la legislación y los fabricantes. Sin lugar a dudas, se aplica para una gestión de ruta en transporte de carga. Entonces, por eso los hemos querido traer. Hay otros que no, pero no podemos descuidar este importante sector. Los vehículos están debidamente matriculados con los documentos necesarios y en vigor. Aplica. Se revisan los vehículos con un momento y una regularidad adecuada. Mire que en transporte de carga esta es una condición bastante importante que debe implementarse, ¿de acuerdo? Siguiente, la documentación de mantenimiento y los registros están al día. En transporte de pasajeros son mucho más rigurosos y exigentes que en carga, pero en carga hay algunas empresas que lo están trabajando, más que las que tienen acreditación o certificaciones internacionales, deben hacerlo. Los vehículos tienen buenas condiciones mecánicas para realizar viajes, aplica para todos. Se mantienen los sistemas de seguridad como frenos, luces, señales y riego antideslizante, aplica para todos también. Se prueba la presión de neumáticos, se revisan regularmente niveles de aceite, gasolina, refrigerante, aplica para todos. Los vehículos tienen seguros vigentes, aplica para todos. Los vehículos cumplen con los límites de emisión de gases, aplica para todos en normatividad colombiana. Entonces, mire que si bien es cierto son propios del transporte de pasajeros, son aplicables también al transporte de carga. En cuanto a los conductores, ahí sí hay algunos que podrían no aplicarse, hay algunos otros que sí coinciden tanto en carga, pasajeros y combinados. Entonces, los conductores están capacitados con los conocimientos necesarios. La parte mecánica, la parte general, la parte de servicio puede ser afín, pero mire que, por ejemplo, ahí hay una diferencia grande entre los transportadores de cargas consideradas como peligrosas o de alto riesgo versus los conductores de transporte de pasajeros. Ahí hay algunas diferencias, más que todo específicas por el tipo y naturaleza de la operación, pero podría generar también algunas coincidencias importantes. Los conductores cumplen con el vestuario adecuado, más que todo aplica para transporte de pasajeros por lo general. Los conductores tienen licencia de conducir válida, aplica para todos. Conductores tienen certificado médico para conducir. Es mucho más exigente el tema de pasajeros que el de carga, pero igual se podría aplicar. Los conductores tienen antecedentes penales e historial de seguridad verificado. Ese es un tema de bastante importancia en pasajeros, no así en carga, pero sin embargo, pues para los diferentes permisos y para las diferentes acciones, generalmente tienden a revisarse. Los conductores tienen una buena experiencia, conocimiento en carretera, sentido común y habilidades de conducción. Es muy difícil de medir y verificar, pero sin embargo, pues los documentos de ley o de reglamentación para conducir X o Y vehículo, pues dan cuenta de ello, ¿no? Pero son ítems que al interior de las empresas, algunas lo manejan con alta rigurosidad. Los conductores se preocupan por hacer cumplir las reglas de seguridad y hacer uso de la carretera y el buen trato a los pasajeros. Ese sí es muy específico de pasajeros. Eh, pero es un tema de alto debate, ¿no? Hasta dónde ese ítem se está evaluando objetivamente. Creo que es uno de los grandes retos que tenemos los sectores de transporte porque vemos a diario que los vehículos de transporte de pasajeros paran cuando quieren, paran donde quieren, invaden los carriles, no respetan señales de tránsito, mejor dicho, es un tema bien complejo que hay que empezar a controlar, a medir y por supuesto a concientizar. Siguiente, los conductores muestran un gran nivel de profesionalidad y cortesía con los pasajeros, también muy propio del transporte de pasajeros. Los conductores ayudan a los pasajeros con discapacidades, igual es muy propio del transporte de pasajeros. Sin embargo, pues son ítems que debemos recordar, reiterar y apropiar. Básicamente esos son los ejemplos de algunos ítems de listas de chequeo, listas de verificación que hemos querido traer para compartir con ustedes, para que realmente podamos aportarles un poquitico en la construcción de estas evidencias. Abrimos el espacio para preguntas, dudas, inquietudes, con eso valoraremos los aprendizajes y daremos paso ya a la parte final del encuentro. Los escuchamos, por favor. Profe, una pregunta. ¿Esta evidencia es la antepenúltima? Esta es la penúltima. Ya solamente nos queda
este documento que sería el instrumento de evaluación, y nos queda la última evidencia, que sería el plan de mejoramiento, que es ya la última evidencia que fundamentaremos dentro de 8 días y cuya fecha de entrega máxima será el 4 de junio. Ah, ok, profe. Conclusión, estamos a 2 encuentros ya de finalizar nuestra etapa lectiva. Dudas, preguntas, inquietudes, interrogantes, todo claro, todo listo para construir la evidencia. Si alguno de ustedes tomó nota de algunos de los ítems que compartimos, muy seguramente ya tiene su lista de chequeo más que armada. Una lista de chequeo con 20, 25 ítems sin ningún problema pudo haberse construido durante esta corta intervención. Profe, Ustedes me dirán, ¿es solamente hacer como una lista de chequeo? ¿O sí el es plan? correcto, Ok. solamente la lista de chequeo. No se Y olviden. debemos Y, escoger uno de los medios y modos, ¿sí? ¿O solamente aplica para todo? no, solamente lo vamos a hacer para transporte carretero de carga. ¿De acuerdo? Terrestre, Ah, ok, carretero, de carga. carga. Listo, sí, señor. Listo. Y lo otro, ustedes me dirán, si desean que les compartamos esta presentación, lo hacemos a través del grupo ya mismo para que Sí, tengan de profe, pronto sí. la información ahí. Voy a hacerlo de una vez. A ver, permítanme, convierto esto para que salga en PDF. Mientras tanto, los escuchamos. He sido claro, queda todo claro y entendido. Hemos tratado como de apoyarles un poquitico para que no les vaya a quedar muy pesado el desarrollo de esta evidencia. Aspiro no equivocarme si digo que se pudo entregarles una información de base para que ustedes construyan esta penúltima evidencia. Pero los escucho, cualquier duda, pregunta o inquietud. Profe, la anterior evidencia, esa está bastante fuerte, ciña. ¿Esa tenemos Sí, plazo señor. nosotros hasta el 28? Sí, señor, ampliamos los plazos hasta el 28. Ah, ok, profe. Muchísimas Sí, gracias. esa es de las más exigentes. La última también me inquieta un poco porque la de plan de mejoramiento es bastante exigente. Voy a ver eh, qué me invento en esta semana para tratar de que sea un poco más productiva y no tan complicada como la muestra la guía. Uy, sí, profe, No porque sé si pues, podamos la hacer un verdad. encuentro colaborativo y dejarlo montando ahí. No sé, no estoy seguro. Voy a revisar. Listo, les acabo de cargar en el grupo. Me confirman, por favor, si es visible la presentación. Sí, profe. Vale, perfecto. Eso es, muchachos, para finalizar el ítem 3 de valoración de aprendizajes y actualización de información, por favor no se olviden, a partir de hoy mismo, ingresar por lo menos cada 15 días a Sofía Plus, por lo menos cada semana a Sayuna, no se olviden, ya que si no ingresamos en esos términos de tiempo se pueden bloquear las plataformas por el tráfico y por todo lo que está pasando con el tema de estabilidad de las mismas. Y como ustedes pueden darse cuenta, ahorita, pues cada 8 días nos estamos encontrando todos, tenemos nuestros encuentros sincrónicos, tenemos el grupo de apoyo en WhatsApp al cual estamos respondiendo de manera inmediata prácticamente, pero ya una vez ustedes inicien la etapa productiva, el esquema de trabajo cambia. Pues ya no vamos a tener espacio para encontrarnos cada semana, sino que ya cada uno o con cada uno definiremos los 3 encuentros o los 3 seguimientos que hay que hacer, el inicial o de concertación, el seguimiento de avance y el final. Por lo tanto, muy seguramente en algunos casos nos veremos cada mes y en los que hacen la etapa productiva completa en otra modalidad, cada 3 meses. Entonces, no se vayan a confiar porque lo peor que nos puede pasar es un bloqueo de plataformas ahorita o en esta etapa porque va a ser muy difícil resolver. Entonces, sí quería informarles eso. Por favor, actualicen la información en Sena Sofía Plus. Si cambian de número de teléfono, si el correo institucional está molestando y necesitan tener contacto con otro correo, actualícelo, actualicen su lugar de residencia, todo lo que es necesario para que no vayan a tener dificultades al momento de la certificación. No se olviden que las comunicaciones de cualquier novedad por certificación de etapa productiva llegan al correo que esté registrado en Sofía Plus. Por lo tanto, la actualización de datos es fundamental.
Otra cosa importante, tengan en cuenta que el nuevo reglamento y en Sayuna particularmente exige que cada aprendiz tenga una foto de perfil donde se pueda identificar. Eso en la etapa productiva cobra una importancia muy, muy, muy vital, bastante importante. Entonces, las personas que todavía no han hecho ese ejercicio, no han aprovechado, no han puesto su foto, hay que hacerlo para que pues todo esté en el marco de lo que solicita la institución y de lo que solicita esta etapa que estamos a punto de iniciar. Lo otro, por favor, vamos a hacer el trámite también de paz y salvos académicos, por lo tanto, si podemos hacer de que el 28 armemos la evidencia entre todos y se suba hasta el 30, el día 4, que es el último encuentro en teoría, que repito, no sabemos si podemos grabar, estoy seguro que no lo vamos a poder grabar. Ese día haremos también la explicación para el diligenciamiento del documento que se denomina Paz y Salvo, puesto que ese es un documento que se les va a exigir al momento de la certificación. Entonces, ténganlo también muy presente y yo ya les estaré indicando el día 4 el diligenciamiento de esos 3 documentos, Paz y Salvo, en el caso de ser requerido, el formato de seguimiento de la etapa productiva y el formato de bitácora. Ese es como lo que nos queda pendiente, ¿de acuerdo? Vamos a mirar a ver si el 4 podemos contar con la profesional que está encargada de etapas productivas para resolver cualquier duda o inquietud. De no ser posible, simplemente levantamos las consultas, las remitimos hasta los profesionales de manera formal, con copia a todos ustedes para que ellos nos respondan mediante correo o programen una sesión de trabajo, ¿de acuerdo? Eso sería como la parte final. Y dejamos el espacio ya de conclusiones y cierre de este espacio. Las conclusiones, pues básicamente es reiterar la importancia que tienen los procesos de verificación y control en operaciones de transporte. Segundo, que la gestión de rutas debe tener 3 protocolos importantes: planificación, operación y servicio de entrega o final. El tercero, de que es tan importante el proceso de transporte tanto en cargas como pasajeros, que requiere de una medición permanente, objetiva y puntual de absolutamente todos los componentes que forman parte de él. Y una conclusión final, pues que hemos llegado casi a puertas de finalizar este proceso con bastante esfuerzo, con bastante dedicación de ustedes y de mi parte un proceso que se ha hecho relativamente corto, a pesar de que es uno de los tecnólogos, o para mi gusto conozco 2 o 3 tecnólogos que tienen esta extensión a nivel de país. Los demás tecnólogos son de 24 meses, este es de 27, incluida la etapa productiva. Entonces, a pesar de ser uno de los programas más largos que tiene la institución, pues ha sido relativamente, o se ha sentido relativamente corto el tiempo que hemos podido compartir. De resto, sí me gustaría escucharles cómo se ha sentido, cómo le ha parecido el acompañamiento, cómo se sintió con la sesión de hoy, cómo ve el proceso y obviamente ya las expectativas para lo que viene en el desarrollo de su etapa productiva. Básicamente eso, entonces abrimos el espacio para sus apreciaciones, dudas, preguntas, inquietudes. Una vez finalizado, daremos el cierre de la sesión. Los escuchamos, por favor. Profe, yo no, pues ante todo agradecerte porque no estaríamos aquí, pues, sin tu ayuda. Ha sido un apoyo, pues, muy grande y pues, obviamente uno le coge mucho cariño, profe. Su merced ha sido muy especial con todos nosotros, la verdad. Muchísimas Gracias. gracias. Gracias a ustedes. El sentimiento es mutuo. Vale, perfecto. Entonces, no habiendo más intervenciones, damos por finalizado nuestro encuentro de hoy. Quedamos prestos y atentos de cualquier eventualidad. Una situación final, por favor, revisen Sena Sofía Plus, descarguen de una vez los certificados que correspondan. Les comento, las personas de mayor avance tienen aprobados 86, eso con corte ayer que bajé reportes, 86 resultados de aprendizaje de los 92, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que están pendientes 6 resultados de aprendizaje. Los 6 resultados de aprendizaje que están pendientes es uno de etapa productiva, que obviamente ninguno lo va a tener aprobado hasta tanto culmine, los 4 de ciencias naturales y el resultado que estamos terminando con mi hijo. Ese es el estándar de cómo está.
Entonces, a futuro, una vez se evalúen las de ciencias naturales, quedarán todos con 90 resultados de aprendizaje aprobados, solamente faltando dos. El de etapa productiva y este último resultado que estamos cursando conmigo y que culmina con la entrega de la evidencia con fecha máxima del 4 de junio. Pero ese es más o menos cómo está el proceso. De hecho, les compartía yo en el grupo cómo estaba el avance y de manera rápida les reitero de los 92 resultados cómo está el proceso. Entonces, Alfonso David está con los 86, Andrés Durán tiene solamente 81, hay que poner las pilas con el asunto. Angie está ok con los 86, Carlos Andrés está ok con 86. Cindy, por obvias razones, pues se nos quedó con 41, pero quise entregar la información por transparencia y para que todo quede claro. David Antonio está con 86. David Leonardo tiene solamente 68, es decir, están pendientes 24. Haider de Jesús está ok con los 86. Joan Sebastián tiene 85, es decir, faltaría uno para el estándar. John Alexander 85. José Román está ok con 86. Junior Alberto ok con 86. Laura y Elisa 85. Leonardo Augusto pendiente 1 con 86. Luis Eduardo tiene 83, es decir, está pendiente 3, más que todo por las evidencias que se le quedaron en borrador. María Juliana tiene 85, Steven está ok con 86 y Jessica Viviana ok con 86. Ese es el proceso de avance certificado por Sena Sofía Plus y este servidor. Eso sería todo de mi parte, entonces nuevamente agradecerles. Siga Jessica, por favor, tiene la manito levantada. Profe, nada, es que le iba a hablar antesito, pero su merced se me adelantó con Qué el pena, tema sí, ahí, ¿no? pero quería decirle que en serio muchas gracias por todo, por toda su dedicación, por toda la paciencia que nos tuvo en este largo tiempo, que de mi parte en general me van a hacer mucha falta. Ya uno se acostumbra, esto se vuelve una rutina y es difícil, es difícil. Yo, digamos, hay veces en esos días que hemos tenido como descansos, por decirlo de alguna manera, de vacaciones o algo, me pega un poco duro porque se acostumbra uno a este tipo de cosas. Entonces, de mi parte, agradecerle inmensamente todo el cariño que usted nos ha brindado y su experiencia. Sinceramente, no, me deja sin palabras, lo voy a extrañar mucho. Muchísimas gracias. Lo mismo a ustedes, sin lugar a dudas, un grupo bastante bueno, muy interesante. Y obviamente, muy seguramente si estuviésemos en otros escenarios, tal vez de formación presencial, incluso, no sé si mejor, no sé, realmente tengo serias dudas, pero fuese una experiencia tal vez de esas que aún marcarían más la vida de todos nosotros, ¿no? Porque como vuelvo y repito, es un grupo muy interesante, muy fuerte. Yo hago comparativo, dicen que las comparaciones son odiosas, yo digo que las comparaciones son necesarias, todo debe ser objeto de evaluación, medición y control, tal y como lo estamos viendo en el quehacer, pero es un grupo que se caracteriza por un nivel altísimo en la presentación de evidencias, en el cumplimiento, y a pesar de que somos pocos, nos hemos mantenido bastante fuertes, bastante unidos, y lo que dice Jessica, ¿no? Se volvió una rutina de las bonitas, de las que incluso sin conocernos de manera personal, hemos llegado a sentir mucho afecto, mucho cariño y mucha necesidad de estar compartiendo espacios y escenarios, incluso a través de los medios de la virtualidad, compartiéndonos algún mensaje, alguna fecha especial y cosas que realmente son propias de cuando uno tiene un acercamiento más presencial que otra cosa. Entonces, esta experiencia de virtualidad con ustedes ha sido una de las que han marcado de manera muy positiva la experiencia que yo tengo en las labores de instrucción y docencia. Entonces, créame que me llevo lo mejor de todos. Obviamente estamos a un par de encuentros para finalizar o formalizar, pero valga la oportunidad para reconocerles a todos y cada uno de ustedes el apoyo. Y sin lugar a dudas,
El grupo se ha caracterizado tanto por personas excepcionales académicamente como por líderes verdaderos, ¿no? Siempre o durante todo este trayecto, siempre me sentí como muy orgulloso y muy complacido de las personas que siempre obtuvieron los reconocimientos por liderazgo, por vocería, por representación y por rendimiento académico, porque son de las situaciones en las que uno se le infla el pecho y se engrandece diciendo, mire, ellos son mis aprendices, esto es lo que hacen mis aprendices, mire estas evidencias, incluso en otros programas poniéndolas de ejemplo en muchos casos, ¿no? Mire la evidencia que me presentó tal aprendiz de tal ficha, así debe presentarse. Y a tal punto que en otros programas casi que se volvió costumbre. Llegamos a algunas evidencias que tienen alguna similitud, e incluso los mismos chicos de otros programas, tanto presencial como virtual, dice, profe, disculpe, y de pronto, o instructor, de pronto no tiene un ejemplo de alguno de sus aprendices del otro programa, y ellos ya lo solicitan, ya lo piden. Entonces eso para mí ha sido como muy, muy, muy importante y valora en gran medida lo que se ha podido construir con este programa. Entonces, muchísimas gracias a todos nuevamente y Dios, la vida y el universo depare lo mejor para todos, lo mejor, y que ojalá la vida permita por ahí coincidir con ustedes, ojalá con todos en algún escenario por ahí. Profe, a Listo, usted, mi Dios querido. lo bendiga. Muchas Profe, gracias. hay Amén. que pegarse su viajecito por allá a Itiales. Esa es Sí, una de yo mis creo que sí. metas. Sí, 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 sí. Acá cuando tengan la posibilidad, la oportunidad de venir por acá, nos lo hacen saber con mucho gusto y por acá nos comemos un cuy. Sí, señor, profe. Ese es mi antojo. Claro que sí. Sí, claro que sí. Eso es. Bueno, mis estimados, por hoy los dejo. Muchísimas gracias. Muy pendientes de cualquier novedad. Vamos a estar cruzando información y nos encontramos en 8 días, Dios mediante. Una cosa, antes de que me olvide, en teoría, no sabemos todavía, muy seguramente va a haber un paro por la situación que está pasando en el país, más que todo de índole política. Muy seguramente se está convocando a un paro o a un cese de actividades. Entonces vamos a estar como muy pendientes de qué pasa con ese asunto. Por ninguna circunstancia vamos a dilatar el proceso de la ficha, pero existe la posibilidad de que esto nos traiga alguna situación o una complicación para la sesión del próximo miércoles, porque entiendo que la convocatoria de ese paro es para el día miércoles y jueves de la siguiente semana. Y por parte de las organizaciones de la entidad se está solicitando el apoyo. Entonces déjenme ver cómo puedo resolver, más que todo en el entendido de que tenemos que finalizar sí o sí el proceso, no podemos extenderlo por ustedes, por nosotros y por todo, pero yo les estoy confirmando cualquier novedad o cualquier situación, ¿vale? Ojalá no pase absolutamente nada, lo podamos desarrollar con normalidad, porque ustedes han podido ver durante todo este proceso de formación solamente no tuvimos un encuentro que concertamos no tener y que precisamente fue el de esta Semana Santa o Semana Santa de este 2025, miércoles santo. De resto, en la parte técnica cumplimos con la totalidad de encuentros que es bastante importante también tenerlo en cuenta. Eso como novedades, muchísimas gracias a todos, quedamos en contacto, Dios nos bendiga a todos y nos vemos pronto. Muchísimas gracias, feliz noche a todos. Chao, profe. Gracias, Que profe. Feliz descanse. noche. A ustedes, muchas Chao, gracias. profe. Chao a todos. Gracias, profe. Estén muy bien. A ustedes, muchas gracias, que estén bien.